Visto ya un poquito lo que es el plan de esta charla, que bueno, que parece que se está grabando sin problema, pues vamos a seguir. Veo que ya estamos 14 participantes. Bien, la primera idea que quiero plantear es que seamos un poco críticos con los métodos tradicionales de enseñanza universitaria. Muchas veces enseñamos en las universidades de la manera que a nosotros nos enseñaron, sin ser críticos, y esto cuando el contexto cambia y cuando las necesidades cambian y cuando se pasa del siglo XX al siglo XXI, pues a lo mejor ciertas cosas que tenían su sentido pues cuando no había internet, pues a lo mejor ahora deberíamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, esta práctica, digamos, de explicar a los alumnos todo lo que deben aprender en clase, que era una práctica que realmente se originó cuando no existía imprenta. Y entonces, de esta manera, el profesor, el lecturer, ¿no? El que leía, él leía y los alumnos copiaban. O sea, las clases antiguamente empezaron siendo dictados y esto fue un avance con respecto al sistema, digamos, monacal en que cada monje copiaba un libro a partir de otro libro. La clase magistral supuso que a partir de un libro podíamos hacer simultáneamente muchas copias, ¿no? Aunque no fueran de gran calidad. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde la Edad Media hasta ahora y a lo mejor pues habría que cambiar estas metodologías. Ya en la Ilustración, ya en algunos países avanzados, pues ya se empezaron a cambiar estas metodologías, a basar mucho más la enseñanza en que los alumnos estudiasen los libros y a realizar discusiones en las clases. Es decir, tenemos otras posibilidades. Yo creo que este gráfico que os muestro aquí representa un poquito eh, el cómo el desarrollo de las competencias transversales de nuestros alumnos sobre todo va a depender del grado en el que las ejerciten. Y cuanto más tiempo les tengamos en clase dándoles discursos, pues menos tiempo van a tener ellos para ejercitar estas competencias. Y ese menor tiempo pues se puede traducir en un menor desarrollo de esas competencias. Esto en principio como teoría, pues uno puede decir que parece más o menos razonable, pero ahora voy a mostrar evidencias que demuestran que esto no es solo una hipótesis, sino que es una hipótesis que ha sido confirmada en modelos universitarios de países occidentales. Por ejemplo, hay un estudio de pues hace ya 6 años que estudia el efecto de los métodos de aprendizaje universitario tradicionales en el desarrollo de los alumnos. Y este estudio es curiosísimo porque estudian el desarrollo de competencias en los alumnos para el razonamiento crítico, la cooperación y la comunicación tras 2 años, los 2 primeros años de educación universitaria en universidades de Estados Unidos. Y lo que ven es, bueno, pues bastante preocupante, ¿no? Su hipótesis era si tanta clase, pues no sería mala para el desarrollo de las competencias. Y sus hallazgos son que tras 2 años de educación universitaria, se observa, voy a dar entrada a un par de personas que lo solicitan, tras 2 años de educación universitaria se observa un progreso pero muy moderado en la mitad de los estudiantes. Pero lo curioso es que en un sexto de los alumnos, tras 2 años de enseñanza universitaria, no han desarrollado en absoluto esas competencias para el razonamiento crítico, la comunicación escrita. Y no solo eso, sino que incluso en un tercio de los estudiantes que llevan 2 años con ese régimen de clases magistrales durante los días de diario y de juerguecillas durante los fines de semana, pues incluso se ha producido una disminución en las competencias
de un tercio de estos alumnos. Por tanto, no podemos estar muy orgullosos, ¿no?, del efecto que la enseñanza tradicional universitaria pues tiene en cuanto al desarrollo de competencias de los alumnos. Quien quiera leer más sobre esto, le recomiendo que lea otro libro de otros autores, que también Arun y Roxa, que en 2011 hablaban de lo poco, que el escaso aprendizaje que se producía en los campus universitarios de Estados Unidos. Ellos también hicieron un estudio en el que participaron 2.300 estudiantes de 24 instituciones, y este estudio, en el que realizaron un seguimiento durante solo el primer año y medio de educación universitaria, vieron que casi la mitad de los alumnos no mostraban ningún cambio significativo en esas competencias para el razonamiento crítico, el razonamiento complejo y la escritura profesional. Y eso que en estas universidades de Estados Unidos muchas carreras tienen en su primer año, tienen los seminarios de los novatos en los que precisamente se intentan desarrollar estas cosas, ¿no? Entonces es llamativo que en muchas instituciones pues no estén observando esos resultados. Y por otro lado, otra persona que también ha escrito sobre esto, que es Derek Bock, que es un señor que ha sido durante 2 periodos rector de Harvard, pues este señor en un libro que se titula, ¿no?, Universidades que no consiguen los logros que deberían, pues dice que los alumnos aprenden mucho menos de lo que deberían aprender. Y finalmente vamos a ver la opinión de Bill Gates, que al leer este libro de Arun y Roxa dijo lo siguiente, dijo: antes de leer este libro daba por garantizado que las universidades estaban haciendo un buen trabajo, y después de leerlo parece ser que cambió de opinión. Bien, un problema que tenemos ahora mismo es que hemos instalado Wi-Fi en las aulas universitarias, pero no estamos utilizando su potencial para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, sino que más bien se usa para lo contrario, es decir, para distraerse. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen los alumnos universitarios en una clase llena de portátiles. Hombre, esto, si el profesor da una buena clase, pues puede ser que la mayoría de los alumnos estén tomando notas. Pero esto es mejor comprobarlo, ¿no?, entrando por detrás de la clase, sentándose en las últimas filas, mirando lo que ocurre. Entonces, cuando uno hace esto, pues puede ver que en las primeras filas sí, en los ordenadores pues tienen la presentación que se está dando en clase, pero según nos vamos yendo hacia las filas de atrás, pues están en usos más bien recreativos, ¿no?, distractivos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esto. Y bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer pensar sobre si no tenemos que hacer algo, ¿no? Si tenemos que dar las clases de otra manera, o tenemos que tener un botón para apagar la wifi de vez en cuando. Hay que planteárselo. Claramente, lo que podemos decir es que hay muchos alumnos que están encontrando cosas mucho más interesantes a través de la wifi que lo que les están contando sus profesores. Aunque seguramente un decano optimista, de esos que hay muchos por el mundo, pues diría que los alumnos están ejercitando sus competencias para el uso de redes, ¿no? Otra cuestión importante es qué está pasando con el crédito ECTS. Porque el crédito ECTS, ves aquí un artículo que dice crédito ECTS, realidad o ficción. El crédito ECTS era algo que surgió, que se nos impuso desde Europa para considerar el tiempo de trabajo de los alumnos fuera de clase.
Antes del espacio europeo, los créditos españoles solo valoraban el número de horas que los alumnos permanecían en contacto presencial en clase, en prácticas, en seminarios con los profesores. Sin embargo, los créditos ECTS consideran el tiempo de trabajo en clase y el tiempo de trabajo fuera, basándose en que el tiempo que trabajen los alumnos fuera de clase es necesario para que aprendan. Y los nuevos grados se basan en eso. Pero la realidad es que en la mayoría de los grados el estudiante medio no trabaja las horas no presenciales que tendrían que trabajar. Hay varios estudios que han realizado contrastes entre la carga de trabajo nominal, es decir, la que dicen los planes de estudio, y la carga que realmente se produce, y demuestran que la carga real es mucho menor que la que está establecida en los créditos ECTS de las asignaturas. Por ejemplo, en una asignatura de 6 créditos, pues de 25 horas, en una universidad en la que el crédito sea de 25 horas, pues los alumnos en una de estas asignaturas de 6 créditos deberían trabajar 150 horas. Y en las 5 asignaturas de un cuatrimestre, 750 horas. Y si de esas horas, de esa carga, digamos, por ejemplo, de esas 750 horas, 2/3 son no presenciales, y de esos 2/3, es decir, en un cuatrimestre 500 horas, de esos 2/3 la mitad ni se está haciendo, pues resulta que en un cuatrimestre que teóricamente los alumnos tendrían que estar trabajando 750 horas, pues trabajan 500. Y las autoridades académicas, pues a mirar a otro lado. Y bueno, y el problema es que, claro, menos tiempo produce menos aprendizaje. Esto es fácilmente deducible. Bueno, por tanto, tenemos problemas con los métodos de enseñanza universitaria. Bueno, este problema que he dicho de los créditos ECTS no ocurre solo en España, se observa también, por ejemplo, en Inglaterra bastante, e incluso también en Alemania también hay una, digamos, menor trabajo por parte de los alumnos del que debería realizarse. No quiero ponerme a pensar lo que ocurrirá en Italia y en Grecia, pero me lo puedo imaginar. Bien, vamos allá. ¿Cómo podemos, si realmente nuestros alumnos no aprovechan su enseñanza universitaria para desarrollar competencias y para aprender todo lo que podrían, ¿cómo podemos cambiar este estado de cosas? Bueno, pues ya desde hace décadas se han desarrollado alternativas innovadoras, distintas de la metodología expositiva de enseñanza tradicional. Una de ellas es la enseñanza funcional o el aprendizaje inductivo, que incluye, pues por ejemplo, incluiría el aprendizaje por medio del estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por la indagación. Serían todos metodologías en las cuales lo que hacemos es poner a los alumnos en situaciones de reto, les preguntamos y son ellos los que deben afrontar esas situaciones y deben responder. Y es un cambio que, bueno, pues que algunos profesores han hecho, pero realmente una minoría de los profesores son los que utilizamos estas metodologías y además lo hacemos en una minoría de las ocasiones. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que ocurre es que con la metodología tradicional pues se puede avanzar mucho más rápido con el programa y entonces al final pues uno pues acaba volviendo a la instrucción directa, ¿no? Al ego docebo vos, ¿no? Al yo te enseño a ti, yo te cuento lo que te voy a preguntar en el examen y tú te lo estudias y te apruebo en el examen y ya, vale, ya está, arreglado. Bien, también hay otras metodologías que, bueno, digamos de una manera más gradual han intentado introducir un cambio en lo que era la metodología expositiva tradicional, que son las metodologías de aprendizaje activo.
Y estas metodologías, ya desde los años 80, lo que pretendían era mejorar continuamente, poquito a poco, ¿no? Por introducción de más actividades protagonizadas por los alumnos en las clases. Pues, por ejemplo, una clase uno empieza explicando, lleva 20 minutos, se introduce una actividad en la que los alumnos razonan con lo que se les ha explicado o con lo que se les va a explicar, y de esta manera pues consolidan ese aprendizaje. Bueno, estas metodologías de aprendizaje activo, hay bastante investigación que demuestra que son más eficaces para que los alumnos aprendan y recuerden que cuando dedicamos todo el tiempo de la clase a contar información a los alumnos. Por tanto, estas técnicas de aprendizaje activo combinarían transmisión de información con acción de los estudiantes y reflexión sobre aquello que comprenden y sobre lo que no comprenden. Sin embargo, estas metodologías, tanto las inductivas como las de aprendizaje activo, pues realmente se usan de manera minoritaria, y por lo que he comentado, porque se va más lento que de otras maneras, ¿no? Entonces, en este esquema muestro un poquito las ventajas y costes de estos métodos activos e inductivos. Entre las ventajas, logramos que los alumnos se impliquen más, permiten el ejercicio y el desarrollo de habilidades y competencias que se están ejercitando en esas actividades que hagamos en clase, producen un aprendizaje más significativo y una comprensión más profunda que se traducen en mayores ganancias de aprendizaje. Esto, por ejemplo, hay estudios de la enseñanza de la física desde los años 80, por ejemplo, los que se refería el vídeo de Mazur, que os pedí que vierais, y demuestran que los métodos activos consiguen un aprendizaje mucho más significativo y una comprensión más profunda que los métodos, y unas ganancias de aprendizaje pues prácticamente dobles que las que se consiguen con los métodos tradicionales. Además, esto, si el profesor sabe hacerlo, pues puede lograr que esto sea una cosa más entretenida y más interesante que un monólogo magistral durante toda la clase. Y por tanto, las ventajas de estos métodos serían que mediante ellos los alumnos aprenden más y mejor. En cuanto a los costes, pues dejan menos tiempo al profesor para explicar y cubrir temario, y esto es un problema si tenemos que llegar al final del temario. Y en segundo lugar, pues son unos métodos menos cómodos para el profesor porque requieren más tiempo de preparación, observación y supervisión del trabajo de los alumnos, suministro de feedback, y esto pues el profesor, que ya se sabe los temas que tiene que recitar, pues ponerse a hacer las cosas de esta manera, pues es salir de su zona de comodidad, ¿no? O de confort. Bien, con esto, bueno, ya hemos acabado un poquito la parte en la que veíamos los problemas de la metodología de enseñanza universitaria tradicional, y ahora vamos a pasar a otra parte en la cual vemos, ahora es algo muy famoso, los MOOCs, ¿no? Los cursos masivos, abiertos, online, ¿eh? Pero realmente en unos años la agregación de cursos de ese tipo a lo que va a acabar dando lugar es a lo que se llamarían MOOCs, es decir, grados online, y esos grados online, aunque no sean masivos, pues van a ser ofrecidos en nuestro país pues fundamentalmente por universidades privadas, y van a suponer una competencia para la enseñanza universitaria presencial. Y entonces o nos ponemos las pilas y nos espabilamos, o puede ser que perdamos muchos alumnos ante que prefieran ese tipo de oferta docente. Para hacer que los alumnos prefieran la oferta de las enseñanzas, digamos, de las enseñanzas presenciales, y pues las universidades, digamos, tradicionales, pues vamos a tener que aprovechar mejor el potencial de las TICs y de las herramientas de comunicación para lograr que, combinando comunicación online e interacción presencial en clase, pues lograr un
una docencia presencial de mucha mayor calidad. Y esto es un poquito la idea. Posiblemente, tal vez haya algunos que piensen que, bueno, que nos haga gracia lo de las titulaciones completamente online, el que nos puedan dar un problema. Pero eso pensaban los que fabricaban coches en Estados Unidos en los años 70, que se reían de los coches japoneses en esa década y pensaban que no iban a ser jamás una competencia para ellos. Y eso era cierto en 1970. Pero ¿qué fue lo que pasó 20 años después? Y esto lo cuenta un profesor norteamericano llamado José Antonio Bowen. Pues lo que pasó es que esas marcas japonesas de bajo coste, pero que producían unos cochecitos, pues de pronto empezaron a producir unos productos de gama de lujo, con los cuales realmente pues prácticamente acabaron hundiendo a la industria automovilística norteamericana, y es posible que esto que les pasó a los fabricantes de coches estadounidenses, que perdieron el mercado frente a los competidores japoneses, pues esto es algo que, bueno, que las universidades que tenemos campus con facultades, con edificios, con profesores que van allí a las aulas y a los despachos, pues tenemos que pensar de qué manera podemos hacer que nuestra oferta de enseñanza pues realmente supere en calidad y sea elegida por los alumnos del futuro. Fijaros, esto es el mapa de Estados Unidos y fijaros cómo dominan las marcas japonesas pues prácticamente en la costa este. En la costa este pues ya lo que más se vende son coches japoneses, y solo en los estados centrales pues es donde se siguen vendiendo pickups de marcas estadounidenses. Por tanto, es previsible que posiblemente en una década o dos las universidades de ladrillo estemos compitiendo con las universidades online en terrenos como los másteres e incluso los grados. Y entonces, si las universidades que tenemos, digamos, los costes más altos, las que tenemos las aulas reales, queremos competir con esas titulaciones online, deberemos aprender a hacer bien las cosas que se hacen bien en las universidades online y hacer mejor las cosas que podemos hacer presencialmente. Y bueno, el camino para esto, hecho un poco de manera metafórica, pues va a ser que los profesores, pues de carne y hueso, nos tendremos que meter en las máquinas, tendremos que aprender a llegar a nuestros alumnos por medio de las pantallas, por medio de vídeos, por medio de podcasts, por medio de videoconferencias. Yo, por ejemplo, este año he participado en un máster online y es curioso, yo tenía 20 alumnos, pero a lo mejor las videoconferencias semanales que teníamos las veían 1, 2, 3 alumnos. Y los otros 17, 18, 19 las veían grabadas posteriormente y bueno, y para ellos eso era lo mejor, ¿no? Claro, ¿qué estaba ocurriendo en esas videoconferencias? Pues realmente servían pues para transmitir información, para casi, es decir, si nosotros queremos que lo que hacemos en las clases presenciales compita contra esas clases magistrales enlatadas, pues tendremos que aprender a hacer otras cosas en las clases presenciales. Tendremos que aprender a aprovechar pues esas oportunidades de interacción con los alumnos para generar discusiones, para generar trabajo en equipo, y esto pues es mucho más difícil de hacer en los entornos online.